Buenas noches a todos. Traje una palabra para compartir. El título puede ser Cuando el Espíritu Santo da testimonio. Y el subtítulo es Ser llenos del Espíritu para ser libres de toda opresión. Que es un poco el objetivo de este estudio, considerar el ser llenos del Espíritu para ser libres de toda opresión. Cuando el Espíritu da testimonio, tiene que ver con el testimonio del Espíritu en nosotros, en cada uno, porque, como ya muchos saben, y es parte de la enseñanza, nos basamos en una vida de fe que comienza con un nuevo nacimiento del Espíritu. Dice el Señor que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino ni verlo. Entonces, hoy vamos a comenzar a considerar, ya para los que han nacido en el reino, esta libertad de toda opresión y cómo se supone que tiene que vivirse, que manifestarse en nosotros, en nuestra vida. Vamos a ver primero una introducción para considerar a qué apuntamos siempre en la doctrina. Efesios 4, vamos a leer del 11 al 15, vamos a leer. Efesios 4, del 11 al 15, dice así, para que no tiene Biblia. Hablando de Jesucristo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien. Vemos entonces que el ministerio, la enseñanza está para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Él es el centro de toda nuestra actividad, de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestra fe, y apuntamos a que cada uno de nosotros tengamos esa relación con Él, la unidad de la fe, que todos tengamos la misma fe, no una fe en Jesús y después en los santos de yeso y esas cosas, no, hasta que todos seamos llevados a esa fe genuina, pulida, perfeccionada, que se centra en Jesucristo y en su muerte y resurrección, y en la esperanza de vida eterna que hay en Él y en su venida, y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, después nos va a decir que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces hay enseñanzas, ya vinimos hablando, hace poco yo compartía lo que era el reposo, el día de reposo, y las enseñanzas que pueden llevarnos a una ley de vuelta de cumplimientos religiosos, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y la libertad a la que fuimos llamados nosotros es para que podamos andar en libertad. Yo te digo, anda, tenés libertad. Vos podés elegir dónde ir. Podés ir a cualquier lado, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice? Pero no uses la libertad para hacer lo malo, para sola la carne. Usar la libertad para servirse unos a otros en amor. Entonces, esa es la libertad. Ahora, quiero considerar en estas vísperas, y a pedido de mi amado hermano Sebastián, algo que es importante y que los que ya estamos hace muchos años en la fe, lo vemos tal vez desde otro lugar. Pero esto tiene que ver con esta unidad de la fe y de que podamos considerar esta época donde se celebra la Navidad, la fiesta de Navidad. Algunos comparten, otros no. Consideran un poco las fiestas y esta opresión, la palabra opresión, ¿no? Hoy justamente me llamaba la atención porque oró Gaby varias veces por la opresión.
Y los sinónimos de opresión son yugo, dominación, apremio, abuso, dictadura, sojuzgamiento, presión, ahogo, angustia, agobio. Y todo eso muchas veces viene, a veces, en estos tiempos, ¿no?, de fiestas, de fin de año, que uno quiere tener todo ya, tener todo lo que no hizo, celebrar con todos. Y me gustaría considerar lo que nos dice la Escritura respecto al Espíritu, respecto a lo que trae el Espíritu, que es la libertad, para que entendamos la diferencia, y considerar el Espíritu de la Navidad. Podemos llamar el Espíritu de la Navidad estas fiestas, lo que es el mundo, y no es una fiesta, yo diría, inocua. Inocua cuando vos le pones agua y sigue siendo agua, no contamina, no hace nada. Para que consideremos nuestro lugar, que con esta libertad que yo digo que tenemos, la usemos para lo bueno. Porque también llama la atención. ¿Vos qué vas a hacer en esta fiesta?, le decía una reportera. Yo me voy a emborrachar, dice. Muy sincera la chica, sin tapujos. Me voy a emborrachar. Sí. La fiesta para eso, ¿no? Y nosotros tenemos que ser luz y no compartir las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la palabra. Vamos a ver en Juan, capítulo 14, a considerar estas preguntas. Las voy a hacer y las tenemos que saber responder. Uno dice, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu? ¿Cómo lo recibimos? ¿Y cómo somos llenos de Él? Esas tres primeras preguntas. ¿Quién es el Espíritu? Ahora vamos a tratar de responder en pocas palabras, en palabras del Señor. Vamos a leer en Juan, como dije, 14 del 15 al 24. Vamos a leer. Juan 14, del 15 al 24 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. A ver, hasta ahí. Entonces, fíjense que el Señor está hablando con sus discípulos ya en tiempos previos a su partida, al fin de sus días en la tierra, y le dice que guarden sus mandamientos y que le iba a rogar al Padre, a Dios, que les dará, dice otro consolador. La palabra que usa acá en la Biblia es consolador, es parácleto, y tiene muchas traducciones, y es básicamente el que está junto a uno. El que está junto a uno, el que está en lugar de el Señor. El vicario de Cristo verdadero es el Espíritu. Y fíjense que dice, lo llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. O sea, es un espíritu que no obra en el mundo, en un sentido de que el mundo no hace la voluntad del Espíritu de verdad. El mundo entero está bajo el engaño del inicuo, del maligno. Entonces, el mundo no lo puede recibir, porque si la luz vino al mundo, pero los hombres no recibieron la luz, amaron las tinieblas más que la luz, y lo rechazaron. Ese espíritu no lo puede recibir el mundo. Vos no podés decir mañana salir a hablar del Espíritu Santo, porque sos un loquito, y si sos de hablar de Jesús, de Jesús hasta ahí nomás, pero si ya mencionás el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Cristo, es algo que o atemoriza, o la gente piensa mal, no entiende, no lo puede recibir, porque no lo ve, o sea, no es visible, el Espíritu no se ve, no es corpóreo, no es corporal, pero ni le conoce, o sea, tampoco lo entiende, no tiene un conocimiento de quién es este Espíritu, a qué se refiere, cómo opera, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces ya estaba haciendo referencia a que está con ustedes, ¿no? La presencia misma del Señor, porque el Espíritu concibió al Señor Jesucristo. Él era nacido del Espíritu. Dice, todo aquel que es nacido del Espíritu es nacido de Dios, dice la palabra. Somos semejantes a Él nosotros.
La semejanza que tenemos es que nosotros también, Dios obró por medio del Espíritu Santo una nueva criatura en nosotros, una nueva creación. El Señor es una creación pura, sin mancha. Nosotros somos una creación redimida. O sea, de lo que estaba corrompido, el Señor ahora nos dio vida estando muertos. Pero Él es la vida y Él es la luz y no hay ninguna tiniebla ni ningún pecado. Él es el perfecto. Después lo vamos a leer si llegamos en Lucas cuando habla del nacimiento. Dice, el santo ser que nacerá. Cuando habla del Señor Jesucristo. Sí, sí. Estamos en Juan 14, leemos del 18 al 24. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sí, el Señor acá les dice cómo iba a venir. Fíjense que dice en el 18, no los dejaré huérfanos, o sea, sin padre. Vendré a ustedes. O sea, que Él está haciendo referencia a sí mismo. Fíjense esa identificación total entre el Espíritu que iba a venir y Él. No hay diferencias. Es más, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esto hace referencia a la resurrección y también al verlo más allá de la resurrección, a todos aquellos que iban a venir, porque dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tiene el testimonio. Dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Fíjense esa relación cuando Juan escribe después en la carta, dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos en esa relación. Mi Padre y yo ustedes en mí y yo en el Padre. Y yo en ustedes, dice el Espíritu. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Este es el testimonio del Espíritu en nuestra vida. Si amamos al Padre, si amamos al Señor, que tiene sus mandamientos, el que recibe la palabra, esas cosas no pueden faltar. Si nosotros no tenemos ese amor, el 22 que dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Acá de vuelta menciona al Padre y a él, y el Espíritu no lo menciona. Es la morada, en nosotros es el Espíritu. Eso es la introducción. Ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu de verdad con la celebración de la Navidad? ¿Tiene que ver? ¿Puede haber relación? Porque uno puede decir, bueno, el mundo celebra. Lo que hemos hablado muchas veces es que la celebración en el mundo, la gente no conoce a Cristo. Celebra una Navidad sin conocer a Jesús. No celebra al Salvador, no celebra al Señor, no ora, pero celebra la Navidad. Y muchas veces sucede que uno comparte, forma parte de gente que en la hipocresía del mundo está celebrando una fiesta que está como contaminada. O sea, todo el año nadie fue a la iglesia. Nadie leyó la Biblia. Nadie oró por los alimentos. Pero ese día, no sé, es Navidad. Vamos, chin chin. Entonces, ¿qué pasa? Al Hijo de Dios,
el Hijo de Dios, el que tiene testimonio, dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Discierne. ¿Saben que dice que el espiritual discierne todas las cosas? Y él no es juzgado de nadie. No lo comprende la gente. No puede decir la gente, no puede discernir la gente, porque el Espíritu de verdad revela y es así y asá, y es Dios mismo y Jesucristo en la persona. No puede discernir esas cosas. Es una experiencia personal. No podemos hablar de estas cosas en el mundo y explicarlas y decirle, mira, me choca esto. Me chocan. ¿A quién le puede chocar que una persona se inclina ante una estatua de la Virgen María? Ay, pero mira qué piadoso que es. Y reza así, virgencita, y le visa los pies. Pues sí, es buenísimo. Y la Biblia dice que es abominable. Es vomitivo. Espiritualmente vomitivo. Ahora, sos una bestia. ¿Cómo le vas a decir eso? No se lo vas a ir a decir. No se lo vas a decir, che, vos, la verdad que lo tuyo es un idólatra terrible. Pero se da a discernir espiritualmente. ¿Se entiende? Cuando yo discerno que ese pedazo de yeso, ¿no?, que alguien esculpió, es una imagen de una criatura, y que Dios dice que no solo que no te hagas imagen, sino que no tengas ningún otro Dios, no veneres a nada que no sea Él, vos no solo comprendés la letra de lo que eso está diciendo, literalmente no hagas eso, sino que cuando Él dice que el nuevo pacto que hará con su pueblo es poner el Espíritu en vuestros corazones y vuestra mente, va a escribirlo, significa que vos en tu vida espiritual verdadera ves eso y lo aborreces. Y serías capaz de morir antes que te hagan arrodillar y que te hagan besar una imagen de yeso. No lo pienso hacer. Entonces, ese tipo de cosas tienen relación. No es tan grotesco. El arbolito, tin, 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 don, y estamos todos, somos todos. No, pará. Vos no viniste nunca a la iglesia, ni cantaste una alabanza, ni hiciste una oración, ni diste gloria a Dios. ¿Y qué hacemos acá dando chin chin? Somos libres. La Biblia tiene mucho para decir, y no lo voy a leer hoy yo, lo podemos ver, de leerlo después en un contexto bien explicado de los hermanos, lo que dice Pablo en Corintios, que si bien no es lo mismo, tiene relación. Pero con esto quiero ir a algo más que tiene que ver con nuestra libertad, nuestro discernimiento, nuestro estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y reflejar esa santidad y verdad del Señor. ¿El Señor qué te diría en Navidad? ¿Te diría? ¿Compartiría? ¿Cómo la compartiría? Bueno, la verdad que muchachos ya le erraron de fecha, pero bueno, dejemos eso. Yo nunca les mandé que celebraran, te voy a decir. ¿Qué hacen celebrando? No sé qué celebran. Pero bueno, eso es aparte. Nota de color. Vamos a ir a 2 Corintios 3. Entonces, está claro lo que digo, lo quiero remarcar. El testimonio es del Espíritu. No es, Gabriel decide, hermanos, esta fecha, por favor, absténganse de levantar una copa, porque no se puede. No puede, así no funciona. El discípulo de Cristo no funciona con un yugo, con una opresión. Pónganse la pollera, esta fiesta es más larga. Esta fiesta es más larga. No tome alcohol esta fiesta, no. Todo eso es no todo que no guste, no es nada, no sirve para nada. Uno tiene que decir, hermanos, si ustedes han nacido de nuevo, sean dignos de su nueva naturaleza. Refléjenlo, demuéstranse ustedes mismos si realmente son de Cristo y si el Espíritu Santo mora en ustedes. Si realmente disciernen la diferencia entre una estatua de yeso y el Espíritu Santo, del Dios vivo, en nosotros. Y nosotros sabemos que hemos salido, dice Pablo, ¿no?, cuando le escribió a los de Tesalónica, dejaron de servir a los dioses, a los ídolos, para venir a servir al Dios vivo. La gran diferencia. Dejaron de armar el arbolito, el 8 el arbolito y el pesebrito. No, porque el pesebre hay que hacerlo ahí. ¿No?
la cosita esa de madera. Es ese impulso carnal del idólatra. Ah, no, es Jesucito. Y le dan, y uno va a la misa, ¿no? Y tienen el bebé de yeso ahí también para que le den un beso. Porque hay que dar un beso. No tiene... A ver, da gracia, pero ¿saben cuál es el problema? Que eso se hace pasar por santo. ¿Se hace pasar por santo? Oh, no, la imagen. No la llegues a tocar porque mal, porque... Ojo. Entonces esas cosas están fuera de lugar. Y nosotros no tenemos que hacernos semejantes a ellos, dice. Les tienen que tener la libertad para hacerlo bueno. No para ir y... bueno, buenísimo, tengo libertad, vamos, celebramos, nos pasamos de copa y... No, llevemos la libertad para predicar el Evangelio en todo caso. Leemos entonces en 2 Corintios 3, 2 al 3 vamos a leer, 2 y 3 primero. 2 Corintios 2 y 3. Del capítulo 3. Capítulo 3, 2 y 3. 2 y 3. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Presten atención, léanlo todos y entiendan cuál es nuestra naturaleza. Es la naturaleza lo que nos define. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Qué? ¿Mineral? ¿Qué? ¿Entienden? Acá, ¿qué es? ¿Qué naturaleza son? ¿Filosófica? ¿Humanista? ¿Religiosa? ¿Qué es? ¿O tenés el espíritu del Dios vivo? El espíritu de verdad. Vamos a leerlo de vuelta. Nuestras cartas son ustedes, los hijos de Dios, los discípulos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, dice el apóstol, diciendo, la enseñanza que llevan es la enseñanza apostólica. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles que el Espíritu los iba a guiar a toda verdad. ¿Verdad? Y les iba a recordar las cosas que Jesús les dijo. Entonces, cuando los apóstoles escriben, nos dan a nosotros esa revelación que el Señor les dijo que el Espíritu les iba a dar. Escrita, no con tinta, no es que, el mandamiento dice que no te inclines a la imagen, que no te hagas imagen, que no sirvas a otros dioses, que guardes el día, que respetes a este. No, ya no es eso, ya lo entendemos todo. El mundo lo entiende muy bien cuando lee esas cosas. Pero no le da la naturaleza para eso. Pero nosotros dice que no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, cuando tenemos el testimonio del Espíritu, las cosas de niño van a quedar para los niños. Que los arbolitos lo hablen para los niñitos. Ni siquiera... Que el pesebrito, y sí, que jueguen los nenes con muñequitos, mirá. A mí no me mezcle lo santo con lo profano. No, esto no lo decimos como, sí, mañana agarro y prendo fuego todo. No, o sea, seamos más duros en el modo de pensar. Pero esto lo digo porque si uno, yo esto lo digo para que uno se juzgue. Si vos, hasta ahora, venías celebrando la Navidad, no, porque esa fecha yo no sabía, tengo el árbol de 2,50 metros, un pesebre tamaño real en el jardín, y venía acá y yo te tiro todo esto. Pero uno, ¿qué pretende? Que uno en la libertad lo lleve a entender, sí, a ver, lo puedo hacer como un adorno. Los adornos son adornos. A ver, una diferencia... El otro día entré, un cuadro, ¿no? Hay un cuadro de la cena, hay un reloj en la casa de un familiar. Eso no tiene nada de malo, porque es un adorno, es un dibujo. Ahora, si uno tiene el templito, ¿no? El gauchito de esquila ahí en la ruta que le hacen, ya sabe que no es lo mismo. Eso para prenderle la vela a un santo. Y esto también es discernimiento. Es discernimiento. Cuando nosotros hablamos de cualquier ídolo,
o de cualquier actividad religiosa que es de carnal, que es engañosa, que no es de Dios, que no es bíblica. Acá lo dice Pablo, para que no seamos niños, fluctuantes, llevados por enseñanzas, por hombres que con astucia emplean las artimañas del error. O sea, te llevan, no, porque esto es venerar, no es adorar. La adoración es para Dios, acá nosotros veneramos. Entonces, no sos idólatra. Si vos venerás la imagen, te dicen. Así. Eso dejáselo para los niños. Para que es un hijo de Dios, no le puede vender gato por liebre. Esas cosas nosotros tenemos que darnos cuenta si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor, como leímos recién en Juan, le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es la palabra del Señor la que nosotros tenemos por delicia. El Espíritu de verdad, nos dice el Señor, lo van a recibir ustedes. ¡Wow! Eso es lo que quiero. Un Espíritu vivo. Entonces uno dice, cuando vos recibís de Dios el testimonio del Espíritu en vos, ya no te hace falta que te diga un hermano, fíjate que eso es un ídolo. O cuidado con eso que es una estatua, no la vas a tocar, que es idolatría. No funciona así. ¿Cómo funciona? Vamos a leerlo acá mismo, ahí en el 3, pero en el versículo 16 al 18 vamos a leer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿En qué imagen? En la imagen espiritual que nos da la palabra. La palabra de verdad es la que da testimonio del Señor. ¿Cómo conozco al Señor Jesucristo? Por medio de las Escrituras. Dan testimonio de Él. La palabra es el Espíritu. Y vemos entonces esta libertad, este ser transformados. Y el Señor es en la palabra. Nosotros vemos al Señor, incluso cuando Él está en el desierto y es tentado por Satanás usando la Escritura, el Señor le responde, escrito está. El Señor se sujeta a la palabra y le responde con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces nosotros también, si tenemos, yo hoy dije, ¿quién es el Espíritu? Acá estamos viendo quién es el Espíritu. El Espíritu de verdad es el Señor mismo, presente en nosotros, morando. El Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, dice. Es la promesa de a todos aquellos que aman al Señor. Le recibimos por el oír con fe. Porque el que cree a mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Y en ese paso de muerte a vida es el Espíritu de vida que está dándote la vida nueva. Ahora, ¿cómo somos llenos de ese Espíritu? ¿Cómo dejamos de ser niños para crecer, para llegar a una estatura? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura. Unos niños tienen que alimentarse, crecer para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud. Amén. Y la palabra, dice, tiene que estar morando en nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles. Pablo lo dice en Efesios. Porque si la palabra de Cristo mora en vos, te va a guiar. Ahora, si vos no tenés palabra de ningún tipo, estás como que, sí, creíste en el Señor, estás aferrado a Él. Pero el Señor quiere hacerte un discípulo a vos. Quiere que vos seas como tu Señor. Que vos reflejes la sabiduría de lo alto. Entonces, por eso nosotros tenemos que reflejar en toda nuestra manera de vivir la vida de Cristo. Vamos a leer en Lucas, en la carta del Evangelio de Lucas. Lucas relata todo el contexto del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver con el nacimiento del Señor y con la salvación. Bueno, leemos Lucas 2, 10 y 11. Vamos a ver. Lucas 2, 10 y 11. Dice,
Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Cristo del Señor. Varias cosas de acá. Son varios versículos, pero aquí quiero llegar con cómo se manifiesta, cómo se relaciona el nacimiento del Señor con la salvación. Con la salvación, con el Salvador. Vamos a leerlo, después ahí seguimos. Los pastores van, hallan al niño, ¿no? Que les dice el ángel. Y después está, ya cuando los padres llevan a Jesús, ¿no? Al bebé, al templo. Vamos a leer el 25, que había un hombre. Sí, el 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Fíjense que este hombre era justo y piadoso. A veces uno dice, Dios se revela a todos, pero cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo se iba a manifestar y iba a venir a morar a quienes, a los que lo aman, que oyen su palabra y la creen, y la aman, la aprecian. No un amor sentimentalista, ¿no? Sentimentalón, no son palabras románticas, son palabras de verdad, palabras de salvación, de justicia, palabras de misericordia, de paz. Esas son las palabras del Señor que nosotros encontramos. Justicia para los humildes, para los verdaderamente que son mansos. Por eso cuando escuchamos el sermón del monte del Señor, nos llama a admirarlo. Ahora, el 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, Él es la salvación. Él en persona. Por eso, todo aquel que se aferra al Señor está en la salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y el 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Él es el centro. No, porque uno lee acá y había. Ni María, ni José, ni nadie. Él. Es más, si seguimos leyendo este pasaje, vamos a leer acá mismo del 34, claro, al 38. Sí, pues bueno, lo que dice Simeón, que tiene que ver con el levantamiento del Señor. Vamos a leerlo eso. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, y de aquí este está puesto para caer y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contra Mich. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Hablaba del niño. También. No hay ninguna otra figura, ni María, no. Del niño. Porque él era la salvación, era la redención, ¿no?, que esperaban. Y fíjense, en el caso de Simeón, que el Espíritu Santo le reveló.
El Espíritu estaba con él, sobre él, y lo llevó. Eso que sos guiado, que es el Espíritu Santo revelándole que él era la salvación. El Señor Jesús, ese niño y no otro. ¿Entienden? El Espíritu le reveló la verdad. Y acá esta mujer, también piadosa, 84 años viuda, en el templo, orando, ayunando. ¿Y de quién habló? ¿A quién vio? A Jesús, a la salvación de Israel. Vemos de vuelta. Y ella fue y lo anunció. Anunciaron la salvación. Y eso nos puede dar, entre paréntesis, un marco de decir, mirá, si vos querés predicar en el nacimiento de Jesús, predicá que es el Salvador. Que las buenas nuevas es que en Él vino a dar su vida para la salvación. Y hagamos uso para eso, si hay que predicar algo. Que es lo que lo remarca la Escritura acá, ¿no? Las cosas que hablaban de Jesús. Incluso Juan el Bautista mismo, que está en el marco, después leanlo en Lucas 1 y 2, habla de Juan que vino a anunciar a este Salvador, a preparar al pueblo para su venida. Así que, hermanos, para redondear, está la salvación, está el Espíritu que viene a los salvos, a los que reciben al Salvador, y nos muestra la verdad, la verdad, la libertad, el estar vivos, es decir, ya no estábamos en un espíritu que está sometido a este mundo. La opresión de este mundo tiene que ver con que todo por vista. Todo es comer, beber. ¿Y qué dice Pablo? El reino de Dios no comía ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. ¿No? Nosotros nos diferenciamos en que para nosotros el 24 o el 25 no es especial. Para mí fue muy especial en mi niñez. Yo le digo, mi adolescencia, buenísimo. El 24 era hermoso. Mis primos, mi abuelo, regalo, cohete y dale que va. Pero cuando yo crecí, lo primero que caía en la cuenta en el espíritu es decir, ¿qué celebran? ¿Qué celebran? No se celebra nada. Es hueco. Tendrían que estar celebrando todo el año, dándole gloria al Dios que no honran. No se honra en todo el año. El mundo no honra a Jesucristo. Entonces, a veces pasa eso. Se choca el espíritu del mundo con el espíritu de Cristo que está en nosotros. Esta fecha, por eso nosotros tenemos libertad y podemos compartir entre nosotros, pero a veces uno tiene que discernir. Uno es libre, todos somos libres de compartir con quien quieran, como quieran, pero tenemos que ser conscientes de qué nos dice el Espíritu de nosotros en cada situación. Porque no podemos estar nosotros, no tenemos un policía espiritual. No, le vamos a mandar un dron que lo controla. A ver, armó el arbolito, ¿cuántas? Y es más, la libertad es que si vos armás el arbolito no va a pasar nada. Se supone que cuando crezcas vas a dejar de armar el arbolito. Vos solo. Se supone eso, uno espera eso del hijo. Yo espero que mi hijo, no le digo, dejá de jugar con los autitos. Cuando mi hijo tenga 18 años y sigue jugando con los autitos, o tiene un problema, ¿no? Entonces es así. Espiritualmente estamos en la misma situación. Los hijos nacidos de la libre son libres. Se manejan solos en el mundo. Tenemos que recibir la palabra, ser nutridos con la palabra de fe y de verdad y con el Espíritu Santo y ser luz. Ser luz, no salir al mundo a decirle, no, como decía Seba, si vas a romper un arbolito, no rompas el de tu vecino ni el de tu viejo. Tranquilo. Pero tenemos que tener madurez y saber discernir y qué pasa ese día, porque no es un día más, obviamente. Así que por hoy, no sé si me extendí demasiado. ¿Está bien? ¿Alguien tiene algo para decir? Bueno.